de Data Análisis, hablando de este tema de las reformas constitucionales y que también allí se plantea el tema del modelo económico, que hay que trabajar en eso, hablar de modernidad, de esos nuevos conceptos o aspectos que son necesarios para Venezuela. En la dinámica económica también, ¿cómo ve que son necesarios trabajar de pronto en esas reformas que van hacia la Constitución, pero también hacia esos planes que son importantes trabajar? Diferentes voceros que han venido argumentos y que han hablado de la parte económica dicen, bueno, aquí hay muchos cambios que hacer y se requiere sentarse con cada uno de los sectores. Parte de lo que planteaba de ese tema del Senado por sectores, sentarse con cada uno de los sectores del país, recoger parte de las propuestas, principalmente también desde la academia, donde están los profesionales, esas perspectivas que puedan ayudar al crecimiento económico del país, las propuestas que se pueden aplicar desde el corto, mediano y largo plazo. También, ¿cómo evalúa ese escenario? Mira, entrar por el tema económico y del desarrollo económico es una buena forma de entrarle al tema de lo que significa modernización. Modernización no significa meterse en ChatGPT y en Copilot y en la inteligencia artificial y usar computadoras de último modelo y celulares con 3 cámaras y cosas de eso. Eso es desarrollo tecnológico y eso, bueno, muy particular, pues. Lo que es modernización es un concepto mucho más complejo y mucho más amplio. Y el tema del desarrollo económico que no hemos tenido, y no en estos últimos 20 y pico de años, sino tradicionalmente, sobre todo después de la aparición del petróleo, el desarrollo económico de Venezuela ha sido frustrante en relación a la potencialidad, ¿ok? Ha sido inmensamente frustrante en relación a la... ¿Por qué? Porque quienes han detentado el poder, sean militares o sean políticos, con la excepción de los gobiernos de Eleazar López Contreras y de Isaías Medina Angarita, 36 al 45, los demás gobiernos han sido rentistas. Han aplicado el gasto público para que crezca el consumo y la población crea que está mejor. Pero no han aplicado esos recursos para el desarrollo de una gran base productiva diversificada que le dé unas perspectivas de crecimiento sostenido a una economía que más bien se ha visto manipulada, valpuleada por las oscilaciones de los precios del petróleo, porque esa era nuestra principal fuente de exportación. En la medida que los gobiernos, distintos a los de López Contreras y Medina, lo que han hecho es mover la economía en función del gasto público y no permitir la diversificación de las exportaciones privadas, y llegábamos a exportar el 97% de las divisas que entraban a Venezuela hace algunos años eran provenientes del petróleo, y hoy no son más porque pasó lo que ha pasado en PDVSA, pues, que es una empresa venida menos. En esa medida, ¿qué buscaban los gobernantes? Que el sector privado no tuviera más poder, porque el que exporta tiene poder. No solamente un problema un problema de distribución económica, es un problema de distribución del poder. El que exporta tiene poder. Si los empresarios crecen, tienen poder. Entonces, la mayoría de los que han gobernado a Venezuela en estos últimos 110 años, más o menos, desde que el petróleo empezó a surgir y desde 1928 aproximadamente, que las exportaciones del petróleo superaron a las exportaciones del café, y que empezó a sobrevaluar la moneda, dándole una desventaja a todos los productos venezolanos, porque si tú abaratas la moneda, es más barato comprar importado y dejar a los venezolanos sin trabajo que producir en Venezuela, que va a tener que... ¿cómo vas a competir con esas importaciones que están abaratadas artificiosamente?
Ahora, que los gobernantes eran torpes, que no eran estudiados, que no entendieron. No, claro que entendieron. Es que el reto de ellos no era el desarrollo económico, el reto era la concentración del poder político. Uno de los tomos de la serie, La Centrodemocracia, que yo vengo publicando, voy por el tomo 3, pero el tomo 2 se llama Poder, Petróleo y no riqueza, y pobreza. Porque utilizamos el petróleo para producir un consumo y una lealtad artificiosa de la gente identificada con el está barato, dame dos. Ah, pero es que ese está barato, dame dos eran importaciones en 1974. Claro, y seguimos con Mercal con las mismas importaciones del está barato, dame dos. Claro, solo que los precios han cambiado. Pero los precios han cambiado, pero es el mismo modelo. Entonces, ¿qué es modernización? Modernización es un proceso de diferenciación del trabajo social. Estos son empresarios, estos son militares, estos son profesores, estos son profesionales liberales, estos son sacerdotes de diferentes religiones, estos maestros, etc. Ok, entonces, ¿qué plantea la modernización? Al crecer la producción, tú puedes especializar el trabajo, porque no todo el mundo tiene que estar arando la tierra. ¿Ok? Sino que cada quien tiene su área y se puede especializar. Entonces, cada especialización va a tener una visión del mundo diferente, tiene intereses distintos. Entonces, el reto de la modernización es cómo pongo de acuerdo a diferentes intereses. Por eso creo que hay que ir a un Senado, sí, por sectores, no por regiones, y representando a los diferentes sectores, no solamente a un sector que son los partidos políticos. ¿Ok? Entonces, la clave de la modernización es un proceso de desarrollo económico, un excedente que permite que la gente se especialice y que esa especialización es más productiva, es más especialización, te permite afinar lo que tú estás haciendo y hacerlo mejor, pero eso va a crear un interés diferente que tengo que combinarlo y tengo que articularlo, tengo que negociar la convivencia con el que hace otra cosa. Claro, y es que a nivel de resultados, si vemos un ejemplo práctico, quizás en su área como profesor, usted como profesor tiene las herramientas o alguien que quizás ha estudiado la parte y tiene la pedagogía para dar una clase. Si yo agarro un mecánico y lo pongo a dar una clase, ¿qué va a obtener más resultados? Es decir, es como que cada quien que está especializado en su área va a obtener mejores resultados y de alguna forma puedes crecer. No es lo mismo colocar a alguien en un área que no es la suya o crear quizás por ahora un programa de modelo económico cuando no tengo a los especialistas y a quienes comprenden como que quizás la mayor cantidad de conocimientos que eso genere mayores resultados o mejores resultados que al final permiten ese crecimiento. Sí, bueno, entonces en estos 100 años quienes han gobernado el país, con la excepción de López Contreras y Medina, le han apostado a utilizar una gran riqueza, pero para concentrar el poder, dejando afuera una gran cantidad de pobres que son los que se le voltean a esos gobernantes. Y por eso cambian los regímenes. Entre 20 y 40 años cambian los diferentes regímenes, porque tú no puedes dejar esa gran cantidad de pobres afuera. Cuando el doctor Caldera le entrega la banda presidencial a Nicolás Maduro, le está entregando 11% de desempleo y 37,8% de empleo informal. Recuerdo la cifra clarita, 1999. Oye, tú me estás entregando 50% de pobres, chicos. Pero con todo ese petróleo que tú tuviste por tantos 80, 90 años para ese momento, ¿qué hiciste con ese petróleo? Ah, bueno, no, mira, yo lo utilicé para comerlo, lo utilicé para gastarlo, no lo utilicé para invertir, sino en infraestructura. Esa sí existe. Ajá, pero ¿dónde están los partidos fuertes relacionados y representando y trabajando en función de las necesidades de la gente y no de concentrar el poder y de llegar yo al poder? ¿Dónde está la gran diversificación de la producción empresarial y de las exportaciones empresariales venezolanas? ¿Dónde están los sindicatos que entienden que su principal aliado es una empresa y que tienen que abogar más porque le den cursos para profesionalizarse, para que puedan escalar en posiciones productivas, ser más eficientes, ser más productivos en sus trabajadores, en vez de decir, si no me das agua fría y un par de
botas más todos los años y un uniforme más, te tranco la planta. ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué tipo de sindicato es ese? Lo mismo para cada uno de los sectores. Tendríamos que haber desarrollado una institucionalidad, un respeto por la Constitución, un respeto por las leyes, una descentralización y una separación y complementariedad entre los poderes que no hemos tenido. Y que, como dicen, hemos tenido y que es una deuda de hace más de 100 años. Entonces no me digan que porque el gobierno gaste y la gente tenga algo más que comer, o porque tengamos carreteras, autopistas mejores que muchos países, aunque estemos golpeados, pues tenemos cosas mucho mejores que otros países. Eso es infraestructura. Sí, es infraestructura. No son índices que a la larga son los que valen. Eso no es, ahí no hay equipo Venezuela. O sea, el ideal de la modernización es crear el equipo Venezuela. Y eso se refiere al primer libro que yo publiqué en mi vida en 1978, El reto de las élites. ¿Cuál es el reto de las élites? Ponerse de acuerdo. Y en el último capítulo dice el libro, y si nosotros no nos ponemos de acuerdo, desde el 78 hasta el 98, y el régimen se cayó, y se cayó por los votos, no fue que lo tumbaron. Porque la gente se cansó de esperar una riqueza que tenía derecho a esperar, pero no porque te dieran, sino porque tú, a través de los mejores empleos, habiendo podido diversificar la producción y las exportaciones venezolanas, tenías derecho a los mejores salarios. No lo hiciste, porque a través de la sobrevaluación de la moneda insististe en dejar las exportaciones privadas abajo y en concentrar el poder en los partidos políticos y en decirle a la gente, yo te doy. No. La gente no debe necesitar que nadie le dé nada. Cada quien tiene derecho a ganarse la vida. Ese es el primer derecho que tiene que poner en la Constitución. Bien, y ahora nos preguntamos y no es un sueldo, antes. no es un sueldo, es a ganarse la vida a través de una educación y una formación para el trabajo. Así es, y antes no se lograba eso, ahora ¿cómo puede ser? Ahora es una realidad. Nos lo va a responder después de la pausa. No se muevan, seguimos más adelante con más de argumentos.